Buenas mi gente geek, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? Espero que estén muy bien y que la semana los haya dejado, aunque sea con un ratito para poder jugar, relajarse o descubrir algo nuevo. Hoy seguimos con esta serie donde compartimos joyitas del mundo gamer. Esos juegos que aunque ya no sean novedad, todavía nos sorprenden, nos frustran y nos dejan algo cuando los terminamos. También a recordarles que aquí no venimos a poner notas, ni a decir si un título es mejor que otro. Lo que buscamos es contarles nuestra experiencia, lo que sentimos al jugarlos, lo que nos enseñaron y por qué creemos que vale la pena recordarlos. Y la joya de hoy es una mezcla de historia, mitología y frustración a partes iguales. Un juego que me atrapó desde su primer tráiler y que me hizo pensar por un momento que un juego de mi juventud estaba de regreso. Así fue como comenzó mi historia con Nioh. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Nioh. Y sí, muchos lo conocieron como otro juego más de esos Souls-like, como un clon de esa fórmula de From Software que se volvió casi un género en sí mismo. Pero para mí Nioh fue más que eso, un viaje único, una combinación de frustración, aprendizaje y satisfacción que todavía me saca una sonrisa al recordarlo. Lo curioso es que mi historia con este juego no comenzó el día que lo instalé, ni siquiera el día que salió. Todo empezó mucho antes en el Tokyo Game Show del 2015. No estaba pendiente de su salida ni de los anuncios, porque pues aquí en Colombia esos horarios caían en la madrugada y era imposible seguirlos en directo. Me enteré más tarde, gracias a una retransmisión en YouTube, y fue ahí donde de repente apareció un tráiler que me hizo detenerme en seco. Recuerdo que lo vi y lo primero que me pasó por la cabeza fue: un momento, ¿esto no es Onimusha? Imagínense, la mezcla de sorpresa y emoción. Yo llevaba años esperando que Capcom sacara una continuación de Onimusha 3. Esa saga había marcado mi adolescencia en PlayStation 2 y siempre tuve esa espinita de volver a vivir algo similar. Onimusha tenía ese tono oscuro, esa mezcla de samuráis, demonios y Japón feudal que me fascinaba. Y de repente ahí estaba, frente a mis ojos, un tráiler que parecía prometer exactamente eso. La verdad me emocioné como un niño. Fue ese tipo de emoción genuina la que te hace pensar: por fin volvió lo que tanto esperé. Y sé que muchos de ustedes también han sentido eso con alguna saga, ese cosquilleo en el estómago que te devuelve a los años en que todo era una sorpresa, cuando los videojuegos no solo eran entretenimiento, sino esos lugares entrañables y mágicos que nos ayudaban a olvidarnos de nuestras preocupaciones, de las tristezas o simplemente espacios para compartir con amigos. Y bueno, luego vino el golpe de realidad. No era Onimusha. Era un juego llamado Nioh, desarrollado por Team Ninja. Y en vez de decepcionarme, la verdad, me dejó con bastante curiosidad. Porque lo que transmitía el tráiler era poderoso, muy fuerte. Tenía ese aire de misticismo, de oscuridad, de historia mezclada con fantasía que la verdad me encanta. Lo más interesante es que en ese momento yo no tenía ni idea de lo que Nioh iba a ser exactamente. No sabía si iba a parecer más un hack and slash, si iba a ser un RPG de acción o si iba a copiar descaradamente la fórmula de Dark Souls. Pero sí sabía algo: ese tráiler me había sembrado la semilla y esa semilla tarde o temprano iba a dar frutos. Con el tiempo fui viendo más avances y pequeñas noticias, y cada vez que aparecía algo sobre Nioh me detenía a leerlo. Porque aunque no fuera el regreso de Onimusha, había algo en su presentación que me hacía sentir que estaba frente a un sucesor espiritual. Un juego que sin proponérselo me iba a dar lo que llevaba tanto tiempo esperando: una nueva forma de viajar al Japón feudal, pero con un giro que todavía no entendía del todo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Ese fue mi primer contacto con Nioh. No jugándolo, sino soñando con lo que podría llegar a ser. Y aunque ese momento no lo sabía, ese sueño me iba a llevar años después a una de las experiencias más intensas, frustrantes y a la vez gratificantes que he tenido como jugador. Cuando por fin llegó el día de jugarlo, no me esperé a reseñas ni comentarios de internet. Lo compré de salida, directo, con esa ansiedad de quien lleva meses con la espinita clavada. Tenía todavía en la cabeza ese tráiler y la curiosidad de descubrir si lo que me había ilusionado tanto se iba a convertir en una decepción o en algo grande. Al comenzar me di cuenta de que Nioh sí tenía tutoriales, pero no llegaban al inicio como uno esperaría. Primero te lanzaban a la misión principal y después de esa primera paliza era que el juego empezaba a mostrarte más claramente las mecánicas. Ese arranque de hecho me recordó mucho a los inicios de Dark Souls. Si ya habías jugado esos títulos, no había tanta sorpresa en la estructura.
pero para mí había algo distinto. Sentí más peligro atravesando esa primera misión de Nioh que en cualquier arranque de los Souls. Y eso ya era una señal de lo que me esperaba. Esa sensación de hostilidad inicial fue un golpe, pero también fue lo que me atrapó, porque me di cuenta de que no estaba frente a un juego que buscaba complacer a todo el mundo, sino a uno que te ponía a prueba desde el primer minuto, y esa honestidad, aunque dura, me pareció refrescante. Sin embargo, lo que más me impresionó no fue solo la dificultad, fue la ambientación. Ese Japón feudal oscuro, plagado de yokais, templos arrasados, aldeas en ruinas, todo envuelto en una atmósfera de misterio y peligro. Para mí, que ya tenía fascinación por esa época, fue como caminar en un sueño extraño. Un mundo familiar pero distorsionado por lo sobrenatural. Y la razón era porque yo venía de jugar sagas que me habían acercado a ese trasfondo histórico, aunque con enfoques muy distintos en lo estético. Dynasty Warriors, Samurai Warriors, el anime de Sengoku Basara, joyas como Tenchu de PlayStation 1 y claro, Onimusha. Todos esos títulos me habían enseñado a disfrutar ese cruce entre samuráis, clanes y demonios. Y de repente Nioh aparecía con la promesa de darme lo mismo, pero con un giro más oscuro, más maduro, más letal. El combate fue el segundo gran impacto. Al principio pensé, esto es un Dark Souls con katanas, pero pronto me di cuenta que se sentía distinto. Para mí era más parecido a Bloodborne. Rápido, fluido, casi frenético. No podías confiarte ni por un segundo. Cada enemigo requería atención, cada movimiento podía costarte caro. Y entonces llegaron las posturas de combate. Eso fue lo que me voló la cabeza. Una misma arma podía usarse de 3 formas distintas. Postura alta, para ataques fuertes pero gastando mucho ki. Postura media, para equilibrar defensa y ataque. Postura baja, para moverte ágil y atacar rápido, aunque con menos daño. Al inicio cometí un error enorme, casi no usaba las posturas. Me quedaba en la que me parecía más cómoda y ya, pero con el tiempo entendí que ese sistema era el corazón del combate. Y cuando empecé a cambiar de postura en medio de un combo, fue cuando logré encadenar ataques fluidos y sentir que realmente estaba dominando el arte del combate de Nioh. Fue como descubrir un nuevo nivel de juego. Esa mezcla entre hostilidad, ambientación oscura y combate dinámico fue lo que me marcó en mis primeras horas. Un juego que no pedía permiso para ser difícil, que no se disculpaba por frustrarte, pero que al mismo tiempo te regalaba momentos de satisfacción que valían cada muerte. Con todas esas mecánicas juntas entendí que Nioh no era solo un juego de morir y morir. Era un sistema complejo, exigente, pero también gratificante. Un juego que me obligó a ser paciente, a observar, a pensar cada paso. Y aunque al inicio parecía un castigo, con el tiempo se convirtió en una de las experiencias de combate más completas y memorables que he tenido. Ya con esas primeras horas de aprendizaje y frustración en la espalda, entendí que Nioh no era un juego que simplemente quería matarte 1000 veces para presumir su dificultad. No. Nioh tenía un sistema detrás, una serie de mecánicas que si aprendías a dominarlas, convertías el caos en estrategia. La primera gran lección fue el ki. Esa barra verde lo controlaba todo, ataques, esquivas y defensa. En otros juegos si te quedabas sin estamina simplemente quedabas algo limitado, pero aquí la cosa era distinta. Si agotabas tu ki mientras te cubrías, el juego te castigaba con fuerza. Tu postura se rompía y quedabas completamente vulnerable a un contraataque o a una ejecución. Lo interesante es que esta regla no solo se aplicaba para ti. Los enemigos también sufrían ese castigo si malgastaban su ki. Así que la clave no era solo proteger tu barra, sino también aprender a leer la del rival. Luego vino el Ki Pulse, la mecánica que terminó de darle identidad al juego. Cada vez que gastabas ki en un combo aparecía un destello blanco recorriendo tu barra y al personaje. Si pulsabas el botón adecuado en el instante exacto, recuperabas gran parte del ki al momento. Fallabas el pulso y te quedabas jadeando. Fue ahí cuando entendí que el combate de Nioh no era solo atacar y esquivar, era entrar en un ritmo. Recuerdo que al inicio fallaba todo y los yokais me arrastraban como si nada, pero cuando empecé a acertar se sintió como tocar una melodía. Golpe, pausa, pulso, seguir. Y como si fuera poco llegó el reino yokai. Los demonios creaban manchas oscuras en el suelo que drenaban tu ki como si estuvieran robándote el aire.
Al principio no entendía por qué me cansaba tan rápido ahí dentro, hasta que descubrí que era el terreno mismo el que me estaba castigando. La genialidad estaba que el Ki Pulse también servía para purificar esas zonas, limpiando el campo de batalla. Eso cambió por completo la dinámica de cada pelea. Ya no era solo contra el enemigo, era también contra el espacio. Y claro, todo eso se sentía diferente dependiendo del peso de tu equipo. Como buen novato al inicio me puse todo lo que tenía más defensa. En mi mente pensaba, más números, más defensa. Error. Lo que conseguí fue volverme lento, torpe y gastar ki como si llevara una roca atada a la espalda. Ese fue un golpe de humildad que me obligó a entender que en Nioh lo importante no era la armadura más brillante, sino lo bien que encajaba con tu estilo de juego. A eso había que sumar los espíritus guardianes. Esas criaturas místicas que no eran solo un adorno bonito, sino que compañeros que te daban bonificaciones únicas y hasta habilidades especiales. Elegir uno a otro podía definir tu estilo de juego. Era casi como llevar un pedacito de tu identidad en cada pelea. Y claro, no podían faltar los pequeños Kodamas. Esos duendecillos verdes escondidos por los mapas. Encontrarlos era un minijuego dentro del propio juego. Si los rescatabas te bendecían con ventajas como más elixires, más oro o más amrita. Eran como la versión samurái de buscar a Wally. Y encima estaban las lápidas de jugadores caídos. Esa mecánica me encantó. Ver una marca roja en el suelo y saber que ahí había muerto alguien más, podías invocarlo, enfrentarlo y si ganabas llevarte parte de su equipo. Al principio lo hice por curiosidad, pero pronto entendí que era una capa más de reto, una forma más de medirte contra la sombra de otros jugadores. Cada victoria contra esas tumbas era un recordatorio de que no estabas solo en la frustración. Muchos habían caído antes en el mismo lugar. Era muy distinto a los mensajes trolls de Dark Souls, que me hicieron caer más de una vez por un acantilado con el clásico tesoro más adelante. Ya para este punto, después de tantas horas peleando, muriendo, aprendiendo y volviendo a morir, empecé a ver a Nioh con otros ojos. Porque claro, como todo juego tenía cosas que me fascinaban y otras que me sacaban canas verdes. La primera gran virtud para mí fue la ambientación. Y no hablo solo por los escenarios tan bonitos, sino de cómo lograron mezclar la historia del Japón feudal con la mitología y el terror. Caminar por el pueblo arrasado con las casas en ruinas y las sombras de los yokais moviéndose en la penumbra era como estar dentro de un relato antiguo que cobraba vida frente a mis ojos. Lo disfruté porque yo venía con ese bagaje de juegos y animes que me habían acercado a esa época de los clanes, a las guerras internas, a los relatos de samuráis y ninjas. Pero Nioh fue más allá. Le puso una capa de oscuridad y misticismo que lo hacía sentirse único. Cada escenario que recorría era como abrir una página de una nueva leyenda. El combate, con todo su ritmo y precisión, terminó siendo su mayor fortaleza. No era un sistema que buscara humillarte, sino educarte. Cuando lograbas encadenar posturas, acertar un Ki Pulse y purificar un reino yokai en el momento justo, sentías que realmente dominabas tu espada. Esa sensación de control total sobre el personaje es algo que pocos juegos me han dado. Pero claro, no todo puede ser perfecto, ¿verdad? La dificultad de Nioh es un arma de doble filo. Muchas veces es justa, te reta a mejorar, a observar, a pensar, pero en otros casos se siente artificialmente injusta, o al menos esa fue mi percepción. Hubo momentos en los que parecía que el juego me decía, te voy a hacer llorar y solo porque puedo. Recuerdo quedarme atascado contra un jefe durante horas, lanzando insultos al aire, preguntándome si valía la pena seguir, pero cuando por fin lo derrotaba, esa rabia desaparecía y era llenada por adrenalina pura de satisfacción. ¿Qué puedo decir? Esa es la magia de los Souls-like. Te maldicen y te enamoran en la misma partida. Los escenarios también tuvieron su lado negativo. Al principio cada uno parecía fresco, con personalidad propia, pero con el tiempo empecé a notar repeticiones, estructuras que se reciclaban. Y sí, lo sentí como un defecto. Me dije, ¿de verdad no pudieron hacer más variedad? Pero luego descubrí algo curioso. Esa repetición terminó siendo mi aliada. Conocer los mapas me dio seguridad en medio del caos. Sabía por dónde emboscar, dónde correr si las cosas se ponían feas y dónde salvarme de una muerte segura. Además, revisitar escenarios antiguos servía para cumplir nuevas misiones, conseguir más ítems, equipo y bueno,
Claro, morir un poco más, por supuesto. Y aquí quiero detenerme en algo que, aunque pequeño, me pareció brillante: los clanes y el multijugador opcional. En Nioh podías unirte a una facción, recibir recompensas, jugar en cooperativo dentro del reino yokai o participar en combates PvP. Todo completamente opcional. Y aunque en los Souls también podías jugar sin conexión, aquí sentí una libertad distinta. Nioh te dejaba elegir entre compartir el camino o recorrerlo en solitario, sin invasiones forzadas ni interrupciones. Para alguien como yo que disfruta avanzar a su ritmo, esa opción fue un regalo. Y por último, la herrería, que se volvió casi un juego dentro del juego. Ahí podías forjar armas, armaduras, combinar almas de armas, transfigurar apariencias, templar afijos, desmontar objetos y comerciar. Era un sistema tan profundo que más de una vez me pasé más tiempo en la herrería que en el campo de batalla, buscando la combinación perfecta para mi siguiente intento. En resumen, Nioh me dio tantos motivos para aplaudir como para gritarle a la pantalla. Pero eso, lejos de ser negativo, fue lo que lo hizo especial, porque los juegos que realmente te marcan no son los que pasan sin pena ni gloria, sino los que te hacen sentir algo, aunque sea rabia. Y bueno, llegados a este punto quiero detenerme y pensar en lo que realmente me dejó Nioh. Porque más allá de las mecánicas, los jefes imposibles y las muertes incontables, hubo algo que se quedó conmigo después de apagar la consola. Para mí Nioh fue una escuela de paciencia. Aprendí que la prisa es el camino más rápido al fracaso. Cada vez que me lanzaba de cabeza sin observar, sin planear, terminaba muerto en segundos. Y no importaba cuán fuerte me sintiera o qué equipo llevara, la lección se repetía una y otra vez hasta que la entendiera. Recuerdo una batalla en la que pensé que estaba listo. Tenía buen equipo, había derrotado a varios enemigos antes y me confié. Entré sin observar, sin cambiar de postura, sin fijarme en el terreno, y caí como un novato. Ese momento me enseñó que Nioh no premia la arrogancia, premia la atención. Las lápidas rojas simbolizan esa enseñanza. Verlas en el suelo era como encontrar cicatrices de otros jugadores que habían sufrido antes que yo. Invocarlas y enfrentarlas no era solo un reto, era un recordatorio de que no estaba solo en esa frustración. Todos, incluso los más hábiles, habían caído, y derrotar esas sombras me daba una sensación de conexión, como si aprendiera de los errores de otros mientras enfrentaba los míos. Con el tiempo entendí que cada derrota no era un muro, sino una señal, que cada error era una lección. Nioh me enseñó a observar, a medir mis pasos y a esperar el momento adecuado. Por eso, cuando alguien me pregunta si recomiendo Nioh, siempre digo que depende de lo que busques. Si quieres una experiencia relajada, probablemente te saque de quicio. Pero si buscas un juego que te rete, que te obligue a pensar y a mejorar, Nioh puede darte una de las aventuras más satisfactorias que vas a tener frente a una pantalla. Y no lo digo solo por la dificultad, lo digo por su ambientación, por la forma en que mezclan hechos históricos con mitología japonesa, por cómo convierte cada escenario en una lección, porque cada jefe derrotado se siente como una victoria personal, no solo en el juego, sino contigo mismo. Así que sí, Nioh salió hace ya algunos años, pero sigue siendo relevante, y con la tercera parte acercándose, creo que es el momento perfecto para darle una oportunidad, no solo como preparación para lo que viene, sino como una experiencia por derecho propio, que te reta y te enseña. A mí personalmente me dejó marcado. No porque me hiciera sentir invencible, sino porque me enseñó a esperar, a mirar con calma y a escuchar antes de actuar. Y todo eso me llevó a recordar una frase que leí hace mucho tiempo y que ahora cobra más sentido que nunca. La paciencia, mi gente geek, la paciencia es un arma. Y bueno, gente geek, hasta aquí llega este episodio. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mis batallas, mis derrotas y mis victorias sudadas en Nioh. Y bueno, a recordarles que aquí no venimos a ponerles un calificativo a los juegos ni a ponerles un numerito como etiqueta, sino solamente venimos a compartirles nuestras vivencias en estos mundos que tanto nos apasionan. Y también no se olviden de dejarnos en los comentarios qué experiencias tuvieron con Nioh, qué jefe los hizo sudar más, en qué momento pensaron en abandonar, qué mecánica descubrieron tarde como me pasó a mí con la magia que ralentizaba a los enemigos. Me encantaría leer sus historias, porque al final son esas experiencias compartidas las que hacen que hablar de videojuegos valga la pena. Y bueno, mi gente geek, nos vemos en el próximo video con más recuerdos, más anécdotas y seguro más risas.
Ah, y una cosita, no se olviden por favor de suscribirse, compartir, darle like y darle a la campanita para que les recuerde cuando lleguen más videos como estos al canal. No siendo más, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan mucho. Chao, chao.